Bienvenidos a Entre Líneas, un espacio para la discusión y el debate donde intentaremos desenredar los nudos más apretados de la realidad del país. Soy Sebastián Quiroga y hoy estamos con Alberto Castilla, primer senador campesino en la historia de Colombia, oriundo del Catatumbo en el departamento del Norte de Santander. Alberto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Entre Líneas. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación y esperamos pues que podamos estar entre líneas contribuyendo a desenredar esos nudos que tiene hoy la realidad política del país. Gracias, Alberto. Bueno, Alberto, para comenzar, cuando uno habla con las personas en la calle, en diferentes escenarios, y le cuenta sobre la región del Catatumbo, muchas personas desconocen dónde queda el Catatumbo. Arranquemos por ahí. Bueno, efectivamente esa es una condición muy de la realidad de la nación colombiana, ¿no? Muy centralizada, conoce más el centro del país que las periferias. El Catatumbo es una región norte santandereana que toma su nombre por el río Catatumbo, que es un río binacional que baña Colombia y entra a territorio venezolano y desemboca en el lago de Maracaibo. Esta región es entonces frontera entre dos países, una frontera muy dinámica entre Colombia y Venezuela. Es una región que tiene una diversidad enorme, una riqueza natural impresionante, que se ha hecho producto de la colonización, de la explotación del petróleo de los años 30 del siglo XX. Y bueno, es una región que tiene mucha historia. Lamentablemente, cuando se habla de Catatumbo, la relación que en el país se hace es de violencia, es de insurgencia, de conflicto armado, pero también hay que destacar que la región del Catatumbo ha sido construida gracias a la iniciativa, a la organización de la gente, a entender la economía solidaria, las formas organizativas como una manera de construir una región que ha tenido todo el abandono del Estado colombiano, la exclusión de los programas de inversión, pero que ha estado resistiéndose y negándose a no contar en la geografía política del país. Bueno, no por eso es la primera región con un senador campesino. Bueno, es muy importante que se haya hecho esta discusión y que el movimiento campesino rompa esa barrera de disputarse la presencia en las instituciones, que propone un nombre y el país lo acoge. Esta es una propuesta de país. Llegamos al Congreso de la República pretendiendo tener una práctica y desarrollar un ejercicio distinto de la política, ¿no? Que logre relacionar la lucha social con el espacio institucional. Bueno, Alberto, entremos en materia. A 4 años de iniciados los diálogos de La Habana entre el gobierno y las FARC, ya con la perspectiva del plebiscito para el próximo 2 de octubre, y con la firma final de los acuerdos anunciada para el 26 de septiembre, cuéntenos desde su punto de vista 3 aspectos positivos, 3 aspectos a mejorar en este proceso de diálogo. Bueno, yo creo que para destacar el hecho de que haya la voluntad de terminar el conflicto por esa vía, por la vía de la solución política, del diálogo y la negociación, eso es importante. Segundo, la participación misma en el plebiscito es positiva, porque es una etapa que se abre por lo menos para estudiar el acuerdo, para leerlo, para generar el debate nacional, más allá de lo que significa el sí o el no. Es una posibilidad en ese sentido supremamente importante de discusión, de estar en el debate nacional. Y un tercer aspecto importante de la negociación también es la vinculación, sin duda, de la comunidad internacional. Yo resaltaría un aspecto importante porque pues, es un acuerdo que se sale de lo doméstico y que sin duda pues, a esta clase gobernante y al poder le genera también algún tipo de obligaciones el hecho que internacionalmente tenga un abrigo del proceso. 3 aspectos para destacar positivamente. Ya en materia de lo que considero yo este proceso tiene de dificultad es pues que se negocia una agenda de la insurgencia y no puede reducirse esa agenda a la concepción global de la paz que tiene la nación colombiana. Es muy amplia la apreciación sobre paz,
con relación a lo que se logra plasmar en el acuerdo. Segundo, como temor es en la implementación de los acuerdos que se cierran los espacios para la participación, el debate y la discusión, porque los medios, el gobierno con su lobby han logrado generar un imaginario nacional que el acuerdo de La Habana es la paz, y eso reduce el debate y puede cerrar la discusión. Me parece que es un momento importante para que se abra un escenario de debate político. Se habla de 10 años de implementación de los acuerdos, pues estos 10 años no son un periodo donde las regiones se convierten en el objeto de aplicación, sino que tienen que ser el sujeto dinámico de discusión de lo que se quiere con la implementación de los acuerdos. Me parece que es fundamental en ese sentido. Y un tercer aspecto negativo es, yo creo que lo que ha hecho el gobierno en materia de utilizar el acuerdo de terminación del conflicto entre la FARC y el gobierno nacional para ir adoptando una agenda legislativa y una agenda política que no resuelve problemas que debe atender este momento, sino que va profundizando un modelo extractivista que está en cuestión, un modelo que niega la participación y me parece que en ese aspecto hay unas cosas a mejorar en materia de implementación de acuerdos. Alberto, a propósito de los temores, de los retos en la implementación, el pasado 20 de junio, cuando se firma el cese bilateral definitivo entre el gobierno y las FARC, diferentes sectores le venden al país la idea del último día de la guerra. Sin embargo, lo que hemos visto desde ese 26 de junio hacia adelante es, de alguna manera, la intensificación a la persecución, a los asesinatos a los líderes sociales y populares. ¿Cómo prevenimos, Alberto, para que este momento no repita lo que vivimos en el 91 con la Unión Patriótica, con la Luchar y con otros movimientos sociales y políticos en un proceso de solución y diálogo? Yo creo que esa declaración de que era el último día de la guerra es una declaración muy ambiciosa y es también ponerle una reducción a la problemática y a la conflictividad en Colombia. Aquí hay innumerables conflictos que no se van a resolver con la firma que ponga fin al conflicto armado. El conflicto social aquí tiene unas raíces muy profundas que hay que mirar cómo se atienden, porque si no entraríamos en una agudización de conflictos en las territorialidades, de conflictos de todo tipo, ¿no? Y hay que prestarle mucha atención a eso. Yo creo que fue exagerado decir que este era el último día de la guerra, sobre todo en un país donde el paramilitarismo se mantiene intacto, está vigente, y han continuado expresiones contra dirigentes en los territorios. Aquí hay una realidad y es que están muriendo y están matando a los paramilitares, a dirigentes muy locales, muy territoriales que se oponen a la minería, a la privatización del territorio, a la explotación de fracking o que se oponen a que las tierras se entreguen a empresarios. Esas voces que se levantan en los territorios son las perseguidas, son las asesinadas. En un paramilitarismo entonces que obedece a darle continuidad a un modelo económico y que tiene relación con lo que fue la violencia de los años 90 y 2000 en presencia del paramilitarismo que buscaba allanar condiciones, y eso explica entonces que mientras existan los intereses económicos y los grupos de poder tengan el interés en los territorios, va a existir el paramilitarismo. Por eso es importante que esta etapa que está viviendo Colombia, de terminación del conflicto armado, con la insurgencia de la FARC y el gobierno nacional, aborde el desmonte del paramilitarismo como una estructura de utilización de la violencia para seguir accediendo a la explotación de los territorios. Sin duda que nosotros esperamos pues que haya una etapa nueva, una etapa donde usted pueda expresarse, donde pueda movilizarse, donde usted pueda plantear su agenda de defensa del territorio, de rechazar la multinacional, de buscar el diálogo con el gobierno y el Estado colombiano para plantear lo que usted quiere que se haga en los territorios sin ser asesinado.
Si eso no se hace, pues aquí no hay confianza para construir paz y se va a generar una etapa de desestabilización en Colombia, producto de la contradicción entre lo que busca como propósito la terminación del conflicto y abrir a la construcción de la paz estable y duradera, desde el enfoque que tiene el gobierno y el capital transnacional con grupos de violencia, y dos, con lo que significa la apuesta territorial de las comunidades. Y aquí hay que entrar en un diálogo fraterno, sincero, de consulta a las comunidades, de interlocución para concertar los modelos que se van a implementar en las regiones y no de imposición por la vía de la violencia armada. Alberto, en esa vía de buscar qué actores y qué temas y problemáticas faltan en este proceso de solución política, pues no podemos dejar de hablar del Ejército de Liberación Nacional, que ha tenido tal vez la misma duración del proceso de la fase pública, pero en un proceso de clandestino, de exploración del diálogo, con una agenda ya definida. Recordemos brevemente la agenda pactada gobierno ELN el 30 de marzo pasado. Participación de la sociedad, transformaciones para la paz, democracia para la paz, víctimas, fin del conflicto armado e implementación y verificación. Una agenda que sin duda introduce nuevos puntos a la discusión de la solución política. ¿Cuál cree usted que es la importancia que el país asuma la discusión sobre la agenda que el ELN plantea? Yo creo que plantear una apertura de la democracia y la participación de la sociedad para discutir los problemas que de fondo tiene la nación colombiana y que vive el país es necesario, es pertinente. Recordemos que las insurgencias surgen precisamente para disputarse unos espacios que se fueron cerrando de incidir en los cambios y en las transformaciones que necesitaba el país. Entonces, si el origen del conflicto armado está en esas condiciones, pues resolver el conflicto armado significa resolver y darle respuesta a esos escenarios. No se trata de resolver el conflicto dejando intactas las razones que lo originaron. Por eso me parece muy importante que aquí haya un espacio abierto de discusión con la sociedad y que las insurgencias planteen en sus agendas un punto necesario para lo que significa la dejación de armas, la terminación de la guerra, pero que sea la sociedad la protagonista de plantear qué es lo que se requiere en el país. Y entonces aquí se estaría entrando de fondo, ahí sí, en un modelo muy novedoso de construcción de paz a partir de la terminación del conflicto. Entonces, terminar por la vía negociada el conflicto armado abre la gran puerta de la participación de la sociedad a la construcción de la paz. Ese es un momento que se convierte en un desafío muy grande y en el reto más importante de la construcción de la paz, porque recordemos que las clases que han gobernado este país lo que han hecho es impedir la participación, cerrar, centralizar, tomar decisiones desde arriba, no tener en cuenta a los de abajo. De manera que la paz aquí debe significar una práctica diferenciada, una práctica distinta, donde la burguesía colombiana, la oligarquía que ha estado detentando el poder, entienda este momento y diga que la sociedad tiene un tiempo importante para participar y para tomar decisiones. Yo creo que ese es el reto, es el desafío. Por eso abordar rápidamente la discusión de la agenda del ELN y el gobierno nacional se convierte en un imperativo para la construcción de la paz. Y la sociedad colombiana en su conjunto debe insistir en la exhortación tanto al gobierno como a la insurgencia del ELN para que cumplan con lo que ya plantearon en marzo. Demostraron una agenda que no pueden entonces seguir dilatando por simplemente, cada uno ejercer mayor poder y dominación en la mesa de negociación sobre el otro, sino que piensen en la sociedad colombiana, que piensen en el país y aquí que se sienten y que el gobierno entienda que este es un momento donde la paz también incluye a la sociedad, donde la paz incluye a los procesos organizativos, a las comunidades,
De lo contrario, estaremos cerrando la etapa de terminación del conflicto armado y dejando intactas las razones que lo originaron. Y eso pues no estaría bien para los sueños de país, para los sueños de construcción de paz y para la ilusión que ha generado todo esto en el movimiento social de poder tener una agenda que se discuta en movilización social y que se discuta en una interlocución y en un diálogo de confianza entre gobierno, Estado, establecimiento y sociedad colombiana que nos lleve realmente a creer en una paz estable y duradera. Yo creo que ahí está el reto, está el desafío y está más en la cancha del gobierno nacional y de la élite colombiana de entender el momento y ser capaces de generar los escenarios para posibilitar la discusión. Bueno, Alberto, ya para terminar, ¿qué nos tiene preparado para el 2018? Bueno, nosotros creemos que el 2018 sin duda tiene que ser un ejercicio de, yo digo, desandar y desaprender en las prácticas de la política y tenemos que aprovechar el momento que vive Colombia, el momento político que vive el país para ser capaces de convocar en procesos unitarios la disputa del gobierno. Es un momento para encontrar aquí todo lo que nos sea común, lo que nos une y juntarlo en esa disputa. Porque aquí, digamos, vamos a estar en la etapa donde o se fortalece la política tradicional y se cierran los escenarios para las minorías, para los sectores democráticos y de izquierda, o logramos en este momento tener un repunte y un avance en lo que significa la disputa institucional y ser gobierno. La paz en Colombia, la única manera que existe, entendiéndola como cambio de transformaciones, es si existen gobiernos de corte popular, democráticos y alternativos que sean capaces de implementarla. Estamos con Alberto Castilla. Alberto, muchas gracias por participar en Entre Líneas. Muchas gracias a ustedes y aquí quedamos pendientes de los nudos de la realidad del país. Seguimos encontrándonos en Entre Líneas. Hasta luego.